En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Como siempre, este programa de 6 a 7 de la tarde está presente con ustedes para acompañarles, informarles y esperamos estar a la altura de sus expectativas. Esa es nuestra mejor intención, la de Carlos Flores, mi colega radial, y de quien les habla, Juan Enrique Holguín. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado este día tan especial, jueves 14 de marzo? Bueno, la verdad es que estamos en la mitad del mes, ya iniciamos nuestro proceso regular de actividades anuales, marzo, que es un mes muy intenso. Y contento también porque hemos tenido un día muy agradable, sol, eh, y creo que hay muchas cosas que comentar. Yo, Juan Enrique, quiero aprovechar este momento para saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado y don Luis Salinas. Ellos son los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones técnicas a vuestros receptores. Donde usted se encuentre, de regreso al hogar, ¿no es cierto?, en el receptor de su vehículo, o en su lugar de trabajo, o en su lugar, en su hogar al regreso al trabajo. Así que esperamos acompañarlo de buena forma y tal como decía Juan Enrique, muy contento en este mes. Un día también, 14 de marzo, importante en nuestras vidas. Sin duda que cada día es importante para cada uno de nosotros. Y antes de iniciar con nuestra pauta habitual, quiero hacer a nombre de Revelando, de Carlos y mío, obviamente, hacer llegar nuestro afecto y nuestro saludo a quienes están afectados precisamente aquí en Valparaíso, cerca de nuestra radio, en el Cerro Cordillera, por este tremendo incendio que tuvimos anoche y que afectó a decenas de familias. Así que antes de iniciar nuestro programa, reitero nuestro afecto, nuestro saludo a todos aquellos que están damnificados. Ya nos referiremos un poco a este tema durante nuestro programa. Creo que es importante hacer llegar en este momento este saludo cordial de revelando a todos nuestros auditores de Cerro Cordillera y de los más de 40 cerros que componen nuestro gran puerto de Valparaíso, con un espíritu de esperanza, de ánimo para renacer y recuperarse de esta tragedia aquellos que están afectados. Al momento, gracias a Dios, no hay vidas que lamentar ni lesionados graves, así que esperemos que todo vaya por buen camino para quienes lo necesitan. Así que reitero nuestro afectuoso saludo y nuestros mejores deseos de fuerza y recuperación para aquellos que están afectados. Carlos. Bueno, obviamente eh, es una triste noticia lo que ocurrió y se viene a agregar una serie de problemas que han ocurrido en el último tiempo. La verdad es que es importante tomar muy en serio todo son las medidas preventivas y repensar, ¿no es cierto?, cómo se construyen nuestras ciudades, nuestros barrios. Eh, Porque la verdad es que cuando los incendios abarcan una cantidad
de hogares, de casas, habitaciones. Es preocupante, digamos, que exista esa forma de propagación y que un incidente pueda afectar a muchas personas. Así que nuestra solidaridad con ellos y bueno, estamos disponibles para apoyarlos y hacer todo lo que sea necesario para aminorar esas dificultades, esa tristeza, esa pena o ese dolor. Juan Enrique. Así es, Carlos. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa y primero agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes. Y nos referimos a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Y también indicarles que todas las opiniones que en este programa se emiten son absolutamente a título personal y no representan necesariamente el pensamiento u opinión de ASOFAR, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. Y dicho eso, vamos entonces a nuestro tema editorial, nuestro tema conceptual, también podríamos decir nuestro tema serio. Y en esta oportunidad, pensando en lo que está sucediendo en nuestro país y la relevancia que tienen los estados, los países en sus relaciones, estimamos conveniente tratar el tema del Estado, la diplomacia y el desarrollo. Es un tema muy amplio, vamos a dar algunas pinceladas de lo que es relevante, porque sin duda que la existencia de los países no se da sola. No existe un país que pueda ser capaz de satisfacer todas sus necesidades sin recurrir a un segundo, tercer, cuarto, quinto país. Necesitamos relacionarnos comercialmente, culturalmente, socialmente, etcétera. Así que la importancia de las relaciones internacionales y de la diplomacia es evidente, aunque en el pasado algunos países han intentado ser autónomos, autárquicos, que es la palabra más precisa. Y el rol del Estado es fundamental, porque el Estado es el que genera las políticas públicas y impulsa al país hacia el desarrollo, al buen desarrollo, al desarrollo efectivo. Así que de esto conversaremos un poquito ahí con Carlos, a ver si podemos dejarles algunas interesantes opiniones y alguna información al respecto. Carlos. Bueno, este es un tema muy relevante y a la vez muy apasionante. La verdad es que el mundo en general eh, se organiza geográficamente y a veces con algunos tintes de situaciones de carácter étnica o culturales o sencillamente de intereses comunes. Y se organizan en estados principalmente. Y bueno, los estados, ¿no es cierto? Tal como hemos conversado en otros programas anteriores, tiene una diferencia en su gobernanza. ¿M? Los países tienen en general un jefe de Estado, que en países como las monarquías parlamentarias, el jefe de Estado está representado por el rey. En otros países como Italia está representado por un presidente que es elegido por el pueblo. Y a su vez existe otro cargo que se llama el jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe de gobierno. Dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el jefe de Estado representa el todo del país. ¿Ya? Y el jefe de gobierno representa a la entidad que está emitiendo las políticas públicas y el desarrollo del país. Entonces, la pregunta es cómo se relacionan los países o por qué se relacionan los países. Y los países para relacionarse tienen ciertos canales, ¿ya? Y esos canales principalmente, el que todos conocemos y el más obvio, es a través de su diplomacia, estableciendo embajadores, ubicando encargados de negocio, encargados culturales y de varias otras cosas en los distintos países. A su vez, el Estado como tiene también otros canales para relacionarse, aunque, ¿no es cierto?, es importante saberlo. También cuenta con un brazo que se llama Fuerzas Armadas, que le permite, ¿no es cierto?, mantener una condición disuasiva
ante las amenazas, ante los países limítrofes o ante quien aparezca como una amenaza, ¿ya? Y que permite, ¿no es cierto?, ejercer su política, una política exterior, ¿ya? Y que también se basa en otras cosas, como por ejemplo su capacidad de comercio, ¿ya? O sus riquezas naturales, su capacidad tecnológica, su cuidado del medio ambiente y también que es muy relevante la posición estratégica, ¿ya? Hay países que una de sus principales condiciones es su situación estratégica. Y para dar un ejemplo, puedo decir, por ejemplo, el caso de Panamá. Panamá tiene un desarrollo importante, pero su gran importancia en cuanto a las relaciones internacionales tiene que ver por ser, ¿no es cierto?, tener un istmo que permite conectar dos océanos. Por lo tanto, la característica más importante es su condición geográfica. Chile también tiene una situación estratégica y geográfica importante. Controla el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, que vincula océanos, que vincula comercio, ¿ya? Eh, y además de esta posición, ¿no es cierto?, tiene una mirada hacia el gran continente el Asia Pacífico. Bueno, todas estas condiciones que he mencionado, y muchas más, por supuesto, van condicionando cómo un país maneja sus relaciones con el resto de los estados. Eh, y esto tiene relevancia por lo que hemos visto de que ocurrió en el último tiempo, ¿no es cierto? Como el presidente de la República de Chile excluyó de una feria internacional de defensa a empresas de origen israelita en una posición de rechazo, ¿no es cierto?, a lo ocurrido en la crisis de Israel y la Franja de Gaza. Entonces la pregunta que hay que hacerse es cómo analizar esta situación. Entonces es importante tener presente que las relaciones internacionales es una política de Estado. O sea, es una política que tiene un tiempo transcurrido, una tradición histórica, y además se maneja en base a los intereses de quién, de la población chilena. O sea, un presidente que en este caso, en el caso particular de Chile, ¿no es cierto?, la función de jefe de Estado y jefe de gobierno la hace una misma persona, que es el presidente de la República. Por lo tanto, las relaciones internacionales debe manejar pensando básicamente en los intereses de Chile. ¿Cuáles son los intereses geográficos, territoriales? ¿Cuáles son los intereses tecnológicos? ¿Cuáles son los intereses de carácter comercial o de medio ambiente? Todas esas cosas son los que van conformando una política de relaciones internacionales. Por lo tanto, creo yo, y este es un juicio personal, eh, las relaciones internacionales no se deben canalizar por la apreciación personal de un presidente, porque eso sobrepasa un presidente puede tener una posición particular respecto a un caso, pero debe sustraerse a la política nacional de relaciones internacionales, una tradición histórica, y debe proteger los intereses del país, los intereses de la población y cómo influyen en su desarrollo. Son esas bases las que creo yo importante destacar para determinar cómo analizar las situaciones, cómo Chile maneja sus relaciones internacionales con el resto de los países. Juan Enrique. Me parece, creo también interesante comentar, estimados auditores, que la diplomacia, las relaciones internacionales, tienen distintos elementos o herramientas para cumplir con la función de relacionarse, de funciones de cooperación, resolución de conflictos, de todo ese tipo de cosas. Yo puedo citar algunas, por ejemplo, con distintos países se logran acuerdos o tratados comerciales, acuerdos culturales, de diversa índole. Son los mecanismos que tiene la diplomacia o las relaciones internacionales para ir equilibrando y conduciendo lo que es conversar con un vecino que a veces está bastante lejano, porque hoy en día la globalización,
la rapidez de las comunicaciones nos permite estar en tiempo real y conversar con una persona que está en cualquier parte del mundo, lo cual sin duda también facilita las relaciones de los países. Antiguamente, 100 años atrás, imagínese usted cómo era de difícil lograr relaciones internacionales diplomáticas eh, continuas, porque los medios de comunicación eran muy, muy distintos. Y el otro punto relevante que quiero señalar es en el tema de la diplomacia debe haber, y eso es lo que se intenta hacer en nuestro país de muchos años, un sesgo de profesión. Entonces, la gente que trabaja en la diplomacia, nuestros diplomáticos, sean ellos en el cargo que sea, deben ser profesionales. Y de hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una academia, los va preparando y inician una carrera, una larga carrera en el servicio diplomático de nuestro país, hasta llegar a los cargos más altos, que es el cargo de embajador, ¿no es cierto? Y creo que eso también es vital para mantener las relaciones acordes, porque insertar, como sucede en nuestro país, a gente de otro ámbito, sin experiencia diplomática, en un cargo de tal relevancia como es ser embajador de Chile en otro país, no es óptimo, diría yo, no es óptimo, pero por esas razones de la política que yo no comparto, normalmente en nuestro país se usa el tema de la diplomacia y los cargos de embajadores para pago de favores políticos. Eso es finalmente. Entonces el partido tanto se lleva tantas embajadas y así se van repartiendo el botín que se ha obtenido en alguna elección, como lo vemos en todos los gobiernos, ¿eh? No, esto no es un tema del gobierno actual o el anterior. Yo creo que hace muchos años que esto viene siendo así. Y creo que no es el mejor o el óptimo modo de llevar las relaciones internacionales. Eso es lo que quería yo comentar, Carlos. Bueno, eso es muy relevante porque la verdad es que la política exterior de los países también está condicionada por su condición propia. Por ejemplo, sus riquezas naturales. ¿Ah? Los países productores de petróleo tienen una forma de pensar sus relaciones exteriores de otra forma, como aquellos que no tienen recursos naturales. O, por ejemplo, cómo un país ve ciertas amenazas. Y obviamente todos los auditores pueden entender el caso de Chile, que ha tenido conflictos armados ya en el pasado y ha tenido amenazas limítrofes muy serias. ¿Ya? Hemos estado al borde de la guerra con países limítrofes. Entonces, eh, eh, esa forma de las cosas que existen, de las condicionantes que se producen, van orientando la forma de hacer su política exterior. Y para eso quiero recordar, por ejemplo, que cuando Chile tenía amenazas externas evidentes, pero tenía problemas de carácter político, ¿no es cierto? Porque tenía una enmienda de armamentos que no le vendían Chile empezó a buscar formas de enfrentar esta situación y encontró aliados importantes que le entregaron tecnología, le entregaron la forma de salir adelante para poder mantener nuestra capacidad de defensa. Y en este caso está Israel, Israel que nos ha dado muchas tecnologías y que lo sigue haciendo. Y eso logró, digamos, de que la política de defensa en Chile tuviera una cierta flexibilidad en el sentido de mayor autonomía y no tanta dependencia de ciertas potencias mundiales. Entonces, eso es importante decirlo porque eh, nosotros tenemos que cuidar a quienes son o han sido nuestros aliados. Nosotros tenemos que tener mucha prudencia en actuar con esas personas que nos apoyan, ¿ya? Y esto lo puede entender cualquier persona. Usted no se va a enemistar con alguien que lo ayudó el día de ayer en un problema, ¿ya? Tendrá que ser mucho más prudente o más tornante. Además, y eso es muy cierto, siempre ocurren circunstancias, injusticias, declaraciones, acciones que a uno le pueden molestar, como país me refiero, como Estado. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que uno tenga que reaccionar. Primero uno tiene que analizar qué es lo conveniente para el país y para el desarrollo. Y por eso que nosotros aquí establecemos una cosa muy clara, el Estado.
el Estado no como un ente abstracto, sino que como un ente que es el que representa a toda la ciudadanía en las relaciones internacionales. La presencia de Chile, el desarrollo de Chile, tiene una gran importancia en las relaciones internacionales y sobre todo Chile, que es un país abierto al comercio, que es un país que se relaciona con todo el mundo, porque la verdad es que uno no podría empezar a seleccionar por su condición política, por su idea de allá, por su actuación en otro lado, porque uno pasaría enemistado con la mitad del mundo, a lo mejor mucho más. Pero la verdad es que las diplomacias y las relaciones no se ven de esa forma, no se analizan ni se ejecutan de esa forma. Los países tienen intereses, Chile tiene intereses, Chile necesita comercio, necesita libertad de comercio y necesita apoyo tecnológico, necesita también proveer sus elementos para tener una defensa adecuada, ¿ah? Y tiene también otros problemas medioambientales que también nosotros necesitamos proteger. Recordemos que Chile es un país muy particular porque tiene acceso a tres océanos, ¿ya? Está presente en tres continentes, tiene una cantidad de superficie marítima gigantesca, ¿ya? Entonces, es importante tener presente que Chile no es un país insignificante, al contrario, y por lo tanto sus relaciones, en la medida que sean lo más amplia y provechosa para el desarrollo, van a contribuir a que Chile sea cada vez mejor. Bueno, Enrique. Claro, para ir cerrando este tema editorial del día de hoy, referido al Estado, la diplomacia y el desarrollo, y más enfocado en lo que es el desarrollo, es obvio que el Estado y la diplomacia trabajan en conjunto para abordar todos los desafíos que tiene el país, desafíos que vemos hoy en día: desigualdad, la pobreza, cambio climático, seguridad alimenticia. El ¿Y crimen cómo se organizado. logra? A través también, obviamente, todos los elementos que en este momento tenemos nosotros que atacar para ir hacia el desarrollo pleno. Y esto también se logra a través de la cooperación internacional entre los estados. Así nosotros podemos acceder a recursos financieros, serán préstamos, incluso a veces hay donaciones. Así podemos acceder a recursos tecnológicos, aportes para los temas culturales, para la preparación de profesionales, etcétera, etcétera. Y así entonces implementar políticas y programas que sean efectivos para, como decía, lograr el desarrollo de nuestro país. La diplomacia, tema muy importante en las relaciones internacionales entre los países. Es un interesante tema, lo vamos a dejar hasta ahí en esta oportunidad porque es muy árido, muy largo, y queríamos dar un pequeño barniz, unas par de notas al respecto para que usted, estimado auditor, entienda o pueda hacerse un panorama más preciso de la relevancia que son para Chile los actos que se puedan asumir en relación a estados del país, del mundo, digamos, otros estados del mundo. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y como siempre, estimados auditores, eh, Carlos es un fan de Everton de Viña del Mar, entonces algo tiene que decir respecto al fútbol. Hubo ayer y antes de ayer grandes noticias, estamos muy bien en el deporte del balompié con equipos clasificados para una segunda etapa ahí en la Copa Libertadores. Así que me parece una bonita noticia, una noticia positiva para los deportistas, para los hinchas del fútbol. Carlos. Bueno, efectivamente, el fin de semana tuvimos, ¿no es cierto?, la grata noticia de, bueno, en realidad fue el día lunes, pero corresponde a la fecha del fin de semana, un triunfo importantísimo de Everton de Viña del Mar sobre Universidad Católica. También triunfó Santiago Wanderers en su partido, ya, lo que significa, ¿no es cierto?, que habíamos partido medios débiles, habíamos partido, pero bueno, Cojeando, es cojeando. exactamente. Entonces, esto nos ayuda a subir el ánimo, a subir la expectativa y, bueno, un grado de confianza. En el caso de Everton, ya, que ahora va a partir funcionando con un nuevo entrenador. Y también, ¿no es cierto?, lo que decía Juan Enrique hace un instante, hacía mucho tiempo que Chile no tenía cuatro equipos clasificados en la Copa Libertadores, ¿ya? Así que es una buena noticia, ¿no es cierto? Colo-Colo logró avanzar a la fase de grupo, ¿ya? Palestino también que venció a El Nacional, Unión Calera que venció a Everton, ¿ah? Y Coquimbo también que venció a Universidad Católica.
son equipos que van a participar en torneos internacionales. Así que en el fútbol estamos, por decirlo de alguna manera, de buen ánimo. Estamos pensando de buena forma en lo que viene y bueno, y también, ¿no es cierto?, hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de que se produjo un triunfo de Universidad de Chile sobre Colo-Colo en el Estadio Monumental, una situación que no ocurría hace más de 22 años. Eh, Así que es importante destacarlo y eso es bueno que ocurra, ¿no? Yo no soy hincha de la Universidad de Chile, pero es bueno que ocurra porque para mejorar la competitividad, pues, hay que ser, la gente, hay que apoyar eso de que los equipos se vayan superando y ojalá en Chile, cuando se piense en quién puede ser el campeón, ojalá que uno pueda decir, hay 6 o 7 equipos que están en esa condición, no como ocurría hace un tiempo atrás, que eran 2 o 3 y se turnaban quién era el campeón. Eso hace que el torneo mejore y tenga interés. Juan Enrique. Bueno, noticia positiva para el fútbol, para el deporte, y cuando uno Oye, Juan necesita. Enrique, sí, no, yo solamente quería recordar, ¿no es cierto?, que entre hoy día y el 17 va a ser un preolímpico en Río de Janeiro, donde, donde van a participar nuestras, nuestras remeras, ¿ah? Eh, la señorita Niemeyer, eh, que va a presentarse en remo, ¿ya? Y que están buscando un paso a los Juegos Olímpicos en el fondo, ¿ah? Eso es importante, así que es importante destacarlo de que van a participar y que están buscando nuevamente el remo siempre tiene buenas noticias, así que esperamos que les vaya bien. También está en la rama masculina del remo, ya son participantes de la especialidad de single y dobles. Así que esperamos que les vaya bien en este preolímpico de Río de Janeiro, que se va a realizar entre el 14 y el 17. El 14 y el 17 de ahora, de marzo. Juan Enrique. Ojalá que les vaya muy bien a nuestros representantes del deporte ahí en Brasil para lograr ese cupo a París 2024, que es bien ahora en este año ahí en julio-agosto, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo de nuestro primer bloque, así que estimados auditores, nosotros vamos a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario, de 6 a 7 de la tarde. Y como es usual y habitual, los días jueves, Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Escuchamos aquí en nuestra pausa musical un tema romántico como es ya tradicional en nuestro programa de los días jueves. Bastante antiguo el tema, es de la década del 50, si mal no recuerdo, pero se refiere, como siempre, al amor. Buena elección, Carlos, y entiendo que Estela Raval y los Cinco Latinos era un grupo argentino, ¿o no, Carlos? Bueno, exactamente. Esta canción, Juan Enrique, es del año 1960 y Estela Raval, como su acompañantes varones, que eran los Cinco Latinos, efectivamente era una banda argentina que tuvo mucho éxito entre el 55 y el 70, diría yo. ¿Ah? Y tiene varias canciones hermosas. ¿M? Pero a mí, en lo personal, me gusta mucho esta que se llama Quiéreme Siempre. Es una canción con una letra bastante simple y sencilla, pero que expresa mucho, ¿ah? Expresa mucho, tiene un fondo muy importante. Entonces, yo creo que es una canción que la quise traer para que nuestros auditores, ¿no es cierto?, sobre todo los mayores, los muy mayores, ¿no es cierto?, les traiga cierta nostalgia y aquellos más jóvenes lo vean, puedan ver que en esa época también había una hermosa música, ¿ya? Y en español. Así que Estela Raval y los Cinco Latinos, una gran banda
y que la quisimos traer a nuestro programa, al recuerdo. Así es. Oye, y entiendo que en esa época había un conjunto americano que se llamaban The Platters o los Plateros, Dos, que claro. este conjunto nace como una réplica latina de este grupo, ¿ah? Lo hacían muy bien también. La diferencia es que los The Platters eran solo hombres. Aquí está Lo Estela que pasa Raval. es que Sí. claro, lo que pasa es que en esa época había mucha, era una combinación muy afiatada, digamos, de un cantante solista con un coro, que no solamente repetían el coro de la canción, de la letra, sino que además le daban un toque musical haciendo sonidos de grupo, ¿ah? Era muy hermoso. Y obviamente no solamente están los Platters, está The Four Seasons, ¿ah? Que tenían esa característica, pero los Platters eran muy famosos y bueno, como ocurre muchas veces siempre en el idioma español, también nosotros sacamos réplicas de canciones en inglés, las cantamos en español, ya, o de conjuntos parecidos y los replicamos acá, porque el idioma español es muy hermoso y nosotros tenemos esa capacidad de darle una hermosa música a maravillosas letras. Oye, y de hecho, yo me estuve preparando, estimado auditor, porque Carlos es un DJ Ah, consumado, así que esta canción que usted escuchó, Quiéreme Siempre, de Estela Raval y los Cinco Latinos, es una adaptación de un tema en inglés, precisamente lo que decía Carlos, Love Me Forever. Así que, y yo quiero dejarlos con una sentencia, una frase que creo que es muy importante en la relación interpersonal, cuando hay afecto, cuando hay un cariño, cuando hay amor. Esa que dice de esta canción, siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti. Esto es para los dos lados. Así que con ese deseo, de esa sugerencia, cuando usted tenga una relación, recuerde esta canción, Carlos. oye, y un dato más, digo. Eh, Esta canción tiene una versión también muy hermosa, más moderna, que fue interpretada por Paloma San Basilio. ¿M? La verdad es que cuando tuve que elegir el disco, tenía mi duda de cuál versión poner en en esta oportunidad, pero quise ir al origen, a la canción original en español de Estela Raval, que por lo demás tenía una voz maravillosa que recorrió todo el mundo, ¿ah? Incluso, es importante decirlo, ella tuvo mucho éxito en España, ¿m? Que era la cuna, digamos, de la música y las interpretaciones en español. Oye, Juan Enrique, yo antes de continuar, yo solamente quiero aclarar una información que dimos en la primera etapa, pero para complementarla nomás, ¿no es cierto? Que hablamos sobre el preolímpico de remo en Río de Janeiro, Brasil. Y quería mencionar que la delegación está compuesta por Isidora Niemeyer, la porteña, con Josefa Vila, que van en un doble, en embarcación doble, y además los varones Ever Sangüesa y César Avaroa, que también van en un doble masculino. Y compiten en single don Francisco Lapostol y Roberto Livald. ¿Ah? Ellos van en single. Así que les deseamos mucha suerte y quería nombrarlos porque en el primer bloque no lo hicimos, solo nombramos a Isidora Niemeyer. ¿Ah? Así que en justicia, estos son los deportistas que van a buscar y van a aspiran en estos días a alcanzar un cupo en los Juegos Olímpicos. Bueno, Enrique. Oye, correcto. Es buena la complementación de la información anterior. Y pasemos ahora a recordar qué es lo que pasa un 14 de marzo, porque hay una circunstancia especial. Un 14 de marzo vino al mundo en 1879 nada menos que Albert Einstein, un premio Nobel, un matemático brillante que estableció la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Y, y además, 14 de marzo es el Día Internacional de las Matemáticas. Y uno dice, oye, las matemáticas, si nos escucha gente joven y los adultos y la gente mayor, las matemáticas nos dieron muchos dolores de cabeza, seguramente en la escuela o en algún estudio posterior que uno realizó, pero pucha que son relevantes en la vida cotidiana y para muchos trabajos. Así que una sugerencia a todos, sobre todo a los mayores, de
motivar a los chicos, a los jóvenes, al estudio, no solo de las matemáticas, pero de todos los ramos. Y quiero hacer otro recuerdo. Estudiar, no sé qué piensas tú, Carlos, y sobre todo matemáticas, no es muy atractivo. Entonces, siempre pienso cuál será la mejor forma de motivar, de atraer a los estudiantes para que se sientan contentos de estudiar. Esa es la labor que deben de cumplir nuestros profesores, pero todos podemos colaborar un poco. Así que, Día Internacional de la Matemática y un saludo a todos los matemáticos. Es una profesión aquí en Chile, se puede estudiar como licenciatura, matemáticas y además a estadística. Hay tantas cosas afines a las matemáticas por estudiar. Carlos. Bueno, un reconocer obviamente a Albert Einstein por la contribución que hizo a la humanidad. ¿Ah? En realidad, todo su desempeño, su investigación, ha permitido que las personas comiencen a tener mayor conciencia y mayor conocimiento de cómo funciona el mundo y el universo. ¿Mm? Y yo quería traer a colación, Juan Enrique, una frase que dijo Albert Einstein, que es la siguiente, mira qué curioso. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Mira qué maravilloso lo que dijo, ¿ah? Porque en el fondo él que conocía, ¿cierto?, tanto el funcionamiento físico del mundo, ¿ya? Llegaba a esa conclusión de que lo más importante es el ser humano, a través de la voluntad. Y sobre la matemática, que también es importante, esta se celebra el día 14 de marzo, ¿ah? Y curiosamente se fijó esta fecha por una razón matemática, ¿ah? ¿Ya? El día, eh, el día de las matemáticas es el 14 del 3, que en inglés se escribe 3,14. Y 3,14 es el número pi. ¿M? Un número, un número pi que es un número irracional, que tiene infinitos decimales no periódicos, ¿ah? Pero que por definición, ¿no es cierto?, guarda la proporción de la longitud y el diámetro de una circunferencia. Eh, Así que tiene su motivación. Yo lo que quería agregar solamente la matemática. Efectivamente, la matemática cuando uno parte estudiando es como muy árida, ¿ah? Difícil. Y como no es fácil, como es dificultosa, también tiene uno una cierta resistencia. ¿Cuándo se alcanza un poco el amor por las matemáticas? Es cuando uno empieza a ver la matemática aplicada, cuando la matemática se puede aplicar a todos los fenómenos del mundo natural. Todas las circunstancias en el mundo se pueden expresar a través de un modelo matemático. Así que cuando uno puede hacer una operación y uno puede hacer un cálculo, se está dando cuenta que está calculando algo exacto, porque es un cálculo concreto, ¿ya? Siempre y cuando uno ingrese los datos adecuados. Pero básicamente la hermosura de las matemáticas es que permite determinar cómo funciona el mundo. Y cuando uno comprende efectivamente esas matemáticas, se da cuenta que este mundo es maravilloso, todo está en un magnífico equilibrio y en funciones matemáticas que realmente yo diría que conmocionan cuando uno las conoce. Juan Enrique. Así es. Bueno, vamos a continuar con nuestros temas después de hacer este recuerdo de Albert Einstein con una frase célebre y el Día Internacional de las Matemáticas. Y vamos a venir ya a lo nacional, a lo actual, local, particularmente con lo que sucedió la noche de ayer aquí, al lado de nuestra radio, en el Cerro Cordillera. Un incendio que se desató alrededor de las 21 horas y generó una tragedia para unas decenas de familias, entre 15 y 40, según las informaciones iniciales. Viviendas fueron destruidas por el incendio. Esto además implicó una evacuación de sectores ahí de Chaparro Alto, Santa María, la calle Cantera, bueno, todo un sector ahí que a través del sistema de los celulares. Y lo único
que uno podría rescatar positivo es que no hubo víctimas ni heridos graves que yo tenga conocimiento hasta este momento. Pero sí, qué triste que el ser humano sea nuevamente el causante de esto, porque ya hay bastante certeza que hubo una bengala de alguien que quería celebrar seguramente algún hecho, alguna circunstancia, pero causó este tremendo desbarajuste. Y yo aprovecho entonces de hacer un llamado a quienes nos escuchan de tomar esto en consideración. Quien juega con fuego finalmente se va a quemar. El fuego no es un elemento de distracción, de entretenimiento. Y por eso, y por los riesgos que implica, están prohibidos los fuegos artificiales. Están prohibidos lanzar el petardo. Uno, por ejemplo, al Año Nuevo ve cuando vuelan estos globos que van con una vela encima, adentro, no sé, y vuelan, pero son un riesgo tremendo de causar incendios. Entonces el llamado es, sobre todo a los mayores, de inculcar en los jóvenes este respeto a la naturaleza, al prójimo, y no arriesgarse haciendo fuego y menos lanzando este tipo de artefactos que causan incendios. Yo no sé qué más podríamos agregar. Ahora va a venir toda esta campaña de apoyo a la gente necesitada, que estaremos presentes. Radio Portales de Valparaíso siempre está con los pobladores de aquí del puerto y creo que también las autoridades sin duda van a tener que dar algún paso importante en cuanto al plan de reconstrucción o recuperación de las viviendas afectadas. Carlos. Bueno, es curioso, digamos, lo que ha ocurrido porque las condiciones generales no eran propicias para un incendio, no había una cantidad de viento significativo, la temperatura no era elevada, era más bien una hora nocturna. Entonces llama la atención que un incendio tenga estas características de propagación. Y ahí yo creo que hay que analizar, ¿ah? ¿Qué ocurrió o por qué ocurrió? Porque hay normas de constructibilidad que establecen cosas como muros cortafuegos, existen una serie de regulaciones que contribuyen a la seguridad de los hogares. Entonces, porque que se queme una casa, o sea, si una bengala cae sobre una casa y se incendia, bueno, tiene una razón concreta. El problema es que ese incendio no debe propagarse, no debiera. Entonces, yo creo que eso es una situación que hay que analizar del por qué se, se expandió o se propagó de esa forma. ¿Ya? Y eso son todas experiencias que uno tiene que ir ganando y sobre todo las autoridades, sobre todo las instituciones que regulan, que establecen la constructibilidad, las normas de construcción, la forma de ciudad, es importante. Independiente de eso, ¿ya? Bueno, es lamentable que haya ocurrido, que haya gente que sufra en estas condiciones, y nosotros como revelando, ¿ah? Como Radio Portales, le damos nuestra solidaridad a aquellas personas afectadas. ¿Ah? Y efectivamente, como dice Juan Enrique, tomar las precauciones de que una persona que va a jugar o va a hacer uso de elementos de carácter incendiario, tome las precauciones y usen debidamente el criterio para saber cómo hacerlo o dónde hacerlo o sencillamente no hacerlo. ¿Mm? Entonces, eso es importante, así que un saludo a todos los pobladores de Cerro Cordillera, y que yo creo que deben saber que el resto de Chile de cualquier forma los va a apoyar, ¿no? Partiendo por la ciudadanía, pero también por instituciones. Radio Portales siempre colabora, y otras instituciones, y todos los chilenos debemos apoyarlos también, tal como se apoyó a aquellos que estuvieron en este magno incendio que se produjo, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás. Así que un saludo para todos ellos. Sí, bueno, Juan Enrique. estas tragedias, estos dramas, muchas veces tienen apoyo, colaboración inmediata, que lo cual es positivo, bienvenido sea, pero hay que ser persistente en el tiempo, estimado auditor, y ojalá podamos ir viendo la reconstrucción de lo que sucedió en Viña del Mar, en Quilpué, Villa Alemana, Limache, eh, se haga una realidad, porque ahora, no sé, esto tiene dificultades, reconstruir no es de un día para otro,
se toma varios meses, yo diría incluso años. Ánimo a todos y ojalá las autoridades hagan buenos proyectos y desarrollen esto lo más rápido y eficiente posible. Dicho eso, quiero pasar, estimados auditores, tenemos otro tema que es de actualidad y que está causando en las redes sociales mucho ruido, mucha preocupación en la gente y personalmente yo opino que es innecesario alarmarse por un proceso que se está llevando a cabo en este momento en nuestro país, que es muy importante para planificar fundamentalmente. Y me refiero al censo de este año, censo 2024. Y en las redes sociales he estado viendo gente que dice que no lo va a contestar, que cómo es posible que me estén preguntando mi nombre completo, que cómo es posible que la pregunta 25 yo no lo voy a contestar, la 24 hasta con número, porque este censo tiene 50 preguntas. Eh, y yo creo que realmente esta es una actividad que se desarrolla en Chile desde, bueno, del siglo XIX y los últimos fue el 2017. Bueno, en 1970 hubo otro, el año 52, muchos años se han hecho este tipo de actividad para conocer la realidad del país y poder preparar políticas públicas, programas de desarrollo y saber realmente cómo está nuestro Chile. Así que yo quiero hacer este comentario haciendo un llamado a que esté tranquilo, estimado auditor, no le están preguntando nada del otro mundo. En lo personal he revisado el cuestionario varias veces y la pregunta 16 se ha hecho desde el año 1952 en adelante siempre. Entonces yo me pregunto, ¿por qué usted que participó en el censo del 2017, por ejemplo, o el del 2012, o el que quiera usted para atrás, y ahí dio su nombre completo, ¿por qué ahora, el 2024, no desea darlo? No hay fundamento, no hay fundamento realmente. No sé qué opinas tú al respecto del censo, Carlos. Bueno, en este caso, Juan Enrique, eh, lo que ocurre es una especie de una muestra de lo que significa las comunicaciones. En las redes sociales, las cosas se publican rápidamente y independiente que esto lleve a una polémica, es sano que las cosas se conozcan y que las personas den su opinión. Uno tiene que formarse su propia opinión, su propio juicio. Estoy de acuerdo contigo porque eh, los censos tienen una finalidad muy importante, que es determinar la realidad absoluta que ocurre en Chile en cuanto a su población. Y ello es fundamental para orientar el enfoque de las políticas públicas. Eh, de esa manera se puede determinar qué ciudades crecieron más, si hubo desplazamiento demográfico entre ciudades o entre regiones, si existe una segregación muy importante de la población bajo distintos cánones, como, ¿no es cierto?, origen étnico, religioso, cualquier cosa, ¿ya? Como también la forma en que ha progresado el país, ¿no es cierto?, la constructibilidad, la situación. Entonces, cuando se hace porque además el censo es llevado se analiza todo lo que se obtiene como información y y se procesa para ver exactamente, para saber cuánta gente habita Chile, dónde habita en cada región, cómo se desarrolla, cómo ha cambiado respecto al censo anterior, porque eso es muy importante, determinar qué datos han cambiado respecto al censo anterior. Por ejemplo, el nivel cultural o el nivel de educación, o el nivel de vida, o la cantidad de habitaciones que tiene una persona. Que todas esas cosas son valiosísimas para poder analizar y generar, ¿no es cierto?, una política. Nosotros hace varios programas atrás hicimos precisamente como un tema conceptual el problema de tomar decisiones en base a datos, en base a una realidad concreta. Bueno, el censo permite obtener una realidad. Yo creo que el censo obviamente tiene errores, pero son errores de carácter estadístico. ¿Ah? Y a lo mejor puede haber alguna pregunta que pueda ser más o menos importante o más o menos influyente. Pero lo que hay que tener presente es que el censo está orientado para determinar la realidad del país actual y hacer una proyección de lo que puede venir hacia adelante y sobre todo en políticas públicas. Eso es vital para que el país se desarrolle adecuadamente. Así que es un proceso
como dice Juan Enrique, que no es una cosa que se está haciendo ahora, ni siquiera tampoco es algo que esté haciendo este gobierno, sino que es un proceso que está completamente independiente, alejado de la política. No es adecuado darle un tinte político a una actividad que es de carácter institucional. Creo yo que la gente debe tomar conciencia de eso y ayudar a los censistas, porque los censistas están tratando de obtener la información lo más fidedigna posible. Entonces, también es importante no solamente recibir a los censistas, sino que dar la información lo más real posible. ¿Ah? Probablemente si usted no quiere dar un dato absolutamente completo, lo puede hacer, está en su libertad. Pero sepa que las preguntas que se hacen en general tienen una razón, tienen una fundamentación y que está orientada a determinar los procesos de cambio que va teniendo Chile cada ciertos años. Y eso se llama censo, Juan Enrique. Sí, ya se nos está acabando el tiempo de nuestro programa de hoy, estimados auditores. Piense usted si tiene dudas alguna, porque mucho se comenta que los datos personales, la información. Usted probablemente ha entregado sus datos personales muchas veces en las redes sociales, Servicio de Impuestos Internos los tiene, el Registro Civil los tiene, la ISAPRE, la AFP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que ahora le preguntan a usted cómo se llama, nada más, no tiene ningún riesgo de que a usted le vaya a suceder algo. Y como decía al principio, son preguntas que a lo largo de los años se han mantenido, la gran mayoría de ellas, pequeños cambios y ajustes de acuerdo a cómo va evolucionando el país. Pero es nuestra colaboración como ciudadano para que se pueda hacer una buena planificación hacia el futuro y el desarrollo de nuestro país. Así que coopere con el censo y con esa sugerencia nos despedimos, Carlos, hasta el próximo jueves. Bueno, estimados auditores, fieles seguidores de Revelando de los días jueves, les deseamos un feliz resto de semana. Marzo todavía no termina, estamos recién en la mitad, así que a trabajar con entusiasmo, a tener fe en nuestro país, a pensar en cómo recuperamos y levantamos Chile, ¿ya? A pensar en cómo podemos mejorar nuestro país con nuestro aporte. Eso es lo importante, saber qué es lo que yo puedo aportar para que Chile sea mejor, más grande, más sano, más seguro, más tranquilo y más desarrollado. Eso es lo que buscamos, así que yo me despido hasta la próxima semana donde estaremos tocando otros temas, ¿ah? Y esperamos realmente haberlos acompañado, haberlos entretenido, pero también haberlos informado. Señores auditores, muy buenas tardes. Gracias por su leal sintonía y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,